Cuando Martín el Humano regresaba de Sicilia para hacerse cargo del trono el año 1397 y llevaba la intención de llegar a solucionar el cisma, pasó por Aviñón, al objeto de entrevistarse con el Papa Benedicto XIII, pariente que era de la reina. También en 1403 rescataría al Papa del asedio que sufrió en Aviñón, de donde se trasladó a Peñíscola el año 1403, donde contaba con un clero que le apoyaba, entre quien destacaba como predicador San Vicente Ferrer. Cuando el 13 de abril de 1399 fue finalmente coronado Martín el Humano, renovó los acuerdos con Castilla y con Navarra, y envió una armada a Sicilia para reforzar el poder de su hijo, así como una cruzada al norte de África. Paralelamente, en Valencia se desataron enfrentamientos entre gurreas y lunas, que acabaron contagiando Cataluña y Aragón, donde también se produjeron enfrentamientos entre los centellas y los solares, los lanuzas y los cerdán y los vilarragut. La situación llegó a ser de tal calibre que el justicia criminal Jaime Escribá señalaba que en las calles de Valencia les ajustadas d'homens de cavall e d'armes son continuas, casi diarias. Los ajustes de hombres de caballo y de armas son continuas, casi diarias. Enfrentamientos que se veían reforzados con el aporte decidido de varios linajes que se repartían por bandos. En ellos se vieron implicados familias como los Centellas, Pérez de Arenós, Massa, Romaní, Vilarragut, Soboil, cuyos enfrentamientos llegaban a actos sanguinarios por desacuerdos sobre derechos o propiedades. En el aspecto internacional, el año 1400, la flota castellana destruía la base de piratería inglesa existente en Tetuán y obtenía otras victorias sobre los ingleses. Y en 1402, con la toma de Lanzarote, iniciaba Castilla la conquista de las Islas Canarias, que contaba con los derechos históricos al tratarse del ámbito de influencia del antiguo reino visigótico, derecho reconocido por todos los reinos del momento. La exploración de las islas fue encomendada a Jean de Betancourt y Gadifier de la Salle, que con cierta facilidad y en nombre de Enrique III tomaron Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro. Fernán Peraza hizo lo propio en La Gomera. Pero si el archipiélago entra con fuerza en la historia con el siglo XV, hay referencia al mismo hacia el año 600 a.C., cuando fue circunnavegada África por un grupo de fenicios enviado por el faraón Necó II. Si bien los primeros testimonios científicos de su existencia se dan con el Imperio Romano, siendo que Plinio el Viejo, en su obra Historia Natural, da una descripción de las islas que para la época de la conquista estaban habitadas por una población posiblemente de origen norteafricano, sumida en el Paleolítico. Los antiguos pobladores vestían toscamente con pieles y tenían un gusto especial por los adornos. Trabajaban el barro y sus lanzas, añepas, acababan en afiladas puntas naturales de piedra volcánica. En el aspecto religioso, enterraban cuidadosamente a sus muertos momificándolos. Y todo apunta a que ignoraban completamente el arte de la navegación. Cuando en 1402 se conquistó Tenerife, la isla estaba repartida en 9 pequeños reinos o menceyatos, al mando cada uno de un monarca o mencey, a quien asesoraba una asamblea de ancianos. En el conflicto papal, Bonifacio IX, sucesor de Urbano VI, falleció el año 1404 y fue nombrado como sucesor Cosimo de Migliorati, que fue coronado como Inocencio VII y murió en 1406 sin haber cumplido la promesa de reunirse con Benedicto XIII para acabar con el cisma. Para proceder a la nueva elección, los cardenales convinieron que el nuevo papa no podía nombrar cardenales y abdicaría si abdicaba Benedicto XIII. Con esa premisa resultó elegido Gregorio XII. Pero el nuevo papa nombró 4 cardenales, por lo que los 14 que le apoyaban lo abandonaron y se unieron a 10 cardenales que habían abandonado a Benedicto XIII. Convocaron un concilio en Pisa el año 1409 donde eligieron como papa a Alejandro V. Ya iban 3. El conflicto se complicaba y mientras recién inaugurada la campaña de Granada moría Enrique III de Castilla el año 1406, le sucedió en el trono su hijo Juan II, que contaba 1 año de edad, bajo la regencia de su madre y de su tío Fernando, que a partir de 1410 sería conocido como Fernando de Antequera,
como consecuencia de haber tomado esa plaza el 24 de septiembre del mismo año. Mientras, el conflicto hebreo crecía en intensidad, lo que provocó que en 1408 fuese decretada la reclusión de los mismos, de los judíos, en las juderías, extremo que se agravaría en 1412 cuando la regenta de Castilla, Catalina de Lancaster, y Fernando I en Aragón prohibieron la convivencia entre cristianos y judíos. Esa situación se producía en medio de una gran crisis económica que había dado comienzo en los últimos años del siglo XIV y que hundió la economía catalana y activó las diferencias entre la oligarquía y los artesanos, organizados en partidos que, conocidos como la Viga y la Busca, englobaban respectivamente la oligarquía de Barcelona y los artesanos, ambos grupos excluidos de la administración. El ambiente social se caldeaba al compás de los vaivenes de la decadente nobleza propietaria de la tierra, de la quiebra de los bancos y de la inflación, no quedando exentos de las consecuencias derivadas de la guerra contra los genoveses y venecianos y la ruptura de relaciones comerciales con Egipto, Flandes, Túnez, Francia y la merma del mercado de tejidos por la competencia inglesa e italiana. A todo ello hay que añadir los gastos de la guerra imperial que mantuvo durante todo su reinado Alfonso V. En la España sometida al Islam fallecía Mohamed VII el 13 de mayo de 1408 y era sucedido por su hermano Yusuf III, el mismo al que había despojado de su trono, que acabaría recuperando Gibraltar y perdiendo Antequera a manos del infante Fernando antes de su fallecimiento el año 1417. En la España mediterránea, Martín de Sicilia marchó en 1409 a pacificar Cerdeña, donde obtuvo un clamoroso triunfo sobre los sardos y los genoveses, al tiempo que se difundía la voz de que Martín el Humano tenía previsto instalar en Roma a Benedicto XIII. Pero pronto se torció todo. Martín de Sicilia, heredero al trono de Aragón, fallecía de improviso en Cagliari y por enfermedad del 25 de julio de 1409. Su padre, Martín el Humano, fallecería 10 meses después en Barcelona, habiendo llevado a término acciones como la supresión del CAI de Barcelona, la incorporación del condado de Ampurias al reino, la fundación del Estudio General de Barcelona y la pacificación de la nobleza valenciana. La muerte de Martín el Humano el 31 de mayo de 1410 sin descendencia y sin el nombramiento de su sucesor sería un punto de inflexión en el infante Fernando de Antequera, inmerso en el proceso de elección de sucesor al trono de Aragón. Un periodo de interregno durante el cual la situación progresivamente iría evolucionando a su favor hasta que tras el compromiso de Caspe de 1412 fue nombrado monarca de la corona de Aragón. Pero en esos momentos, 1410, Fernando de Antequera ejercía la regencia de Castilla durante el reinado de Juan II. Momento en que se reanudó la guerra de Granada en medio de los enfrentamientos surgidos con los otros regentes reales, ante cuya situación fueron apartados los tutores Juan de Velasco y Diego López de Zúñiga, quedando su madre Catalina y Fernando de Antequera. El desorden llegaba hasta el punto que lo marcaba Catalina, la madre del rey. Lo que marcaba Catalina, la madre del rey, era revocado por Leonor López, dama de su corte a la que se encontraba supeditada. Mientras llegaban noticias de la frontera con Granada, donde se informaba que los soldados estaban dispuestos a desertar por falta de la paga. Cuando Fernando marchó a Aragón, dejó en su lugar a sus hijos, los conocidos como infantes de Aragón. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.